Buenas noches, hermanos. Gracias le damos a Dios que nos permite una vez más reunirnos para tratar temas concernientes a nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. Como es del conocimiento de todos, los libros de Macabeos pertenecen al Antiguo Testamento. Forman parte de los libros llamados deuterocanónicos. Libros que aparecen en las Biblias católicas, libros que aparecen en las Biblias de algunos hermanos protestantes y de algunos hermanos que se separaron también de esos grupos protestantes. Pero el contenido de los mismos libros, el mismo contenido en sí, dada que su lectura nos narra genéricamente lo que conocemos, a una familia que en un momento determinado, al ver que estaba siendo atacada la fe, ellos salieron al frente a defender todas las creencias que ellos mantenían según se les había enseñado, bajo la revelación del Dios que en el monte Sinaí le había dado las tablas de la ley a Moisés. Nos ubicamos en el tiempo, un panorama, pantallazo. Ya había pasado el tiempo de la cautividad babilónica, ya había pasado la liberación de esa cautividad a cargo de los persas. Y llegó el tiempo en que Alejandro Magno, bajo la cultura y la bandera de los griegos, comenzaron a dominar todos esos territorios. Pero hubo una muy buena relación, estamos hablando de 300 años de Cristo aproximadamente, una muy buena relación entre la cultura griega y la cultura judía. Ellos respetaban sus leyes, sus costumbres, pero claro, estaban bajo el dominio de los griegos. Pues bien, Alejandro Magno muere y su vasto imperio tiene que ser dividido entre sus generales. Eran conocidos como los diadocos, los servidores. Entonces se formaron familias como los Lágidas, los Ptolomeos, los Seleucidas, que tomaban su nombre de, según se llamaba el general en cuestión. Pues bien, así fueron pasando los años y ya alrededor del año 175 antes de Cristo, ya las cosas no eran como se pintaban en años anteriores. De momento se fueron levantando opiniones, personas de adentro de Israel y de fuera de Israel, de dentro de la religión judía y fuera de la religión judía, que consideraron que las costumbres griegas y sus ideas, sus filosofías, debían también incorporarse con la fe revelada al pueblo hebreo. Aparece la figura de el cruel rey Antíoco IV Epífanes. Epífanes, griego, recuerden, miren la epifanía, manifestación de Dios. Antíoco IV Epífanes quiere decir Antíoco IV, el que es manifestado por Dios, el que manifiesta a Dios, pero no necesariamente el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este rey, pues, pertenece a la dinastía de los Seleucidas. Ellos se ubicaban más que todo por Siria, por parte de lo que sería hoy día Turquía y Siria. Y le arrebataron los territorios de Israel a sus familiares, los Lágidas, Ptolomeos, que estaban en Egipto, donde sí ellos respetaban la religión de los judíos. Pero de momento, Antíoco IV Epífanes, noten esto, aconsejado por gente que era del pueblo hebreo, del pueblo judío, aconsejaron a los funcionarios de este perverso rey de que las costumbres griegas deberían de también incorporarse y mezclarse con las del pueblo hebreo.
Vamos a ir entonces leyendo qué nos dice el texto del libro de Macabeos. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la nominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada, se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Como decía, algunos del mismo pueblo le dijeron al rey y a los funcionarios: vamos a permitir que esas ideas que tienen ustedes las metan acá. Así llegó hasta Jerusalén y construyeron un gimnasio. La palabra griega gimnasio significa al desnudo, sin ropa. Es decir, los que practicaban los ejercicios, el atletismo, lo hacían prácticamente desnudos, totalmente. Y el pueblo judío, ustedes saben cómo vestía, ¿no? Con unas sotanas, unas ropas, ¿verdad? Bastante largas abajo de la rodilla. Pues bien, ya iban inculcándole a los más jóvenes que practicaran esas cosas. Miren, a los más jóvenes le iban inculcando esto, pero los más jóvenes estaban circuncidados. Es decir, en su pene no tenían el prepucio, es decir, la parte de piel que cubre el glande. Entonces, ¿qué hacían? Como sentían vergüenza, se hacían una especie de operaciones y se ponían, como estaban desnudos, se iban poniendo ahí algo encima de esa parte de su miembro viril para simular que tenían el prepucio, porque ya empezaban a sentir vergüenza de la ley que les habían revelado de la circuncisión. Pues bien, así fueron llegando estas cosas y se fueron mezclando poco a poco. Los sacerdotes, los que tenían que vigilar, custodiar y ser los paladines de la fe, fueron los primeros que se fueron mimetizando, se fueron mezclando, diríamos, ¿verdad?, con estas ideas y las fueron llevando hasta el templo. Había sacerdotes muy santos y a sacerdotes que estaban ahí solamente para perder el tiempo, hacérselo perder a los demás y confundir a la gente. Y no predicaban la palabra de Dios como se les había ordenado por el ministerio que tenían. Nos dice el texto de Macabeos 3, 1 Macabeos 3, 25 al 31. Comenzó a acudir el miedo en la población. Terminó no tener como otras veces para los gastos y para los donativos que solía antes prodigar ante larga mano, superando en ello a los reyes que le precedieron. Hallándose pues en tan grave aprieto, resolvió ir a Persia. Estamos hablando del rey Antíoco. Tenía que pagar deudas y no tenía de dónde. Entonces decidió invadir, meterse militarmente a un pueblo extranjero en Persia, a recoger los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. Dejó a Lisías, personaje de la nobleza y de la familia real, al frente de los negocios del rey, desde el río Éufrates hasta las fronteras de Egipto. Le confió la tutela de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Puso a su disposición la mitad de sus tropas y los elefantes y le dio orden de ejecutar cuanto había resuelto en lo que tocaba a los habitantes de Judea y Jerusalén. El rey no tiene dinero, necesita cubrir los gastos que le produce el imperio de los Seleucidas. Cuando hablamos en esta charla de Seleucidas, sirios y griegos, nos referimos a lo mismo.
en este momento, en este periodo de los macabeos. Entonces el rey deja un encargado, un primer ministro. De ahí salen hombres perversos que aprovechan que el rey no está. Aprovechan esa ausencia para hacer cosas que están más allá de lo que está acordado. Mencionamos al santo, justo y venerable sacerdote Onías. Onías tenía un hermano. Este hermano lo despojó, lo sustituyó a la fuerza, ya que fue del rey, y le dijo al rey, mira, yo te puedo dar bastante cantidad de dinero, quita a mi hermano de ahí y yo te voy a dar cierta cantidad de dinero. Así quitaron al hombre santo, al sacerdote que realmente estaba cumpliendo, lo quitaron y pusieron a un usurpador, alguien que estaba solamente por intereses materiales. Cuando Seleuco dejó esta vida y Antíoco, por sobrenombre Epífanes, comenzó a reinar, Jasón, el hermano de Onías, usurpó el sumo pontificado. Con el consentimiento del rey y con los poderes en su mano, pronto cambió las costumbres de sus compatriotas conforme al estilo griego, suprimiendo los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por medio de Juan, padre de Eupóleme, el que fue enviado en embajada a los romanos para un tratado de amistad y alianza, y abrogando las instituciones legales, introdujo costumbres nuevas contrarias a la ley. Llega este nuevo sacerdote, va donde el rey, le dice al rey, por el puesto de sumo sacerdote yo te puedo dar una cantidad, quita a mi hermano y yo te voy, mi hermano no paga ni un real, pero yo sí, tú me pones a mí y yo sí te voy a dar. Y el rey se prestó para esto, porque recuerden que tenía deudas que pagar para la administración de su reino y, sobre todo, como leímos hace un rato, los romanos estaban cerca. Roma estaba emergiendo apenas como una potencia, no era una potencia, estaba surgiendo y ya llegaba a ciertos países a imponerle tributos para que pagaran. Mientras esto sucedía, los ciudadanos de Tarso y de Malos se rebelaron. Van pasando el tiempo y viene una revuelta de unos ciudadanos de otra ciudad. El rey tiene que ir a ocupar. Entonces aparece otro sacerdote usurpador. Miren esta cuna de lobos. Jasón separó a su hermano. Ahora aparece otro llamado Menelao. Menelao quita a este, también le dice al rey, aquel te iba a dar, un ejemplo, 20 monedas de oro, yo te voy a dar 40. Aquel nada más te iba a pagar por quincena, yo te voy a dar por semana, cada 3 días. O sea, y el rey quitó a Jasón y puso a Menelao, otro sacerdote que no estaba cumpliendo con la ley, pero estaba usurpando el puesto y estaba confundiendo a la gente y permitiendo que poco a poco las costumbres griegas, donde se adoraba otros dioses, se iba eliminando los mandamientos dados por Dios a Moisés, se fueran quitando poco a poco. Menelao se mete al templo y toma riquezas. Él le ofreció al rey, pero no tenía cómo pagar. Entonces se metió al templo y le robó el mismo templo, a pesar de que hay un mandamiento que dice no robarás. El santo Onías, justo, estaba exiliado y desde allá le envió comunicado al usurpador Menelao y le dijo, estás robándole al templo, usted está mal. Pues bien, Menelao, como el rey estaba ausente, le dio a un funcionario llamado Andrónico, le dijo, mira, ese Onías me está acusando desde lejos. Ahora que el rey no está, ¿por qué tú no lo eliminas? Le empezó a meter cizaña. Un hombre que tenía que estar elevando oraciones y está orando por el pueblo, lo que estaba era metiendo cizaña. Pues bien, Andrónico obedeció, hizo aquella cuestión y mató a aquel hombre santo, mató a Onías. Cuando el rey Antíoco
regresó, se da cuenta de lo que pasó y no le gustó. Y la gente que, imagínense esto, hermano, gente que no era ni siquiera judío, fue donde el rey le dijo, mira, acaban de matar a Onías y el culpable de eso es tu funcionario llamado Andrónico. El rey, a pesar de que era perverso, reconocía la santidad de Onías. El rey lloró amargamente, agarró a Andrónico, lo llevó al mismo lugar y le hizo lo mismo que este Andrónico le había hecho al santo Onías y lo mató. Porque miren que en medio de la maldad se reconocía la santidad de este hombre. Por aquel tiempo, Antíoco se preparaba para su segunda expedición contra Egipto. Entonces, durante casi 40 días, aparecieron en toda la ciudad jinetes con armadura de oro, armados y organizados en escuadrones. ¿Qué ocurrió? El rey Antíoco IV iba otra vez en campaña militar, pero en Israel hubo una visión que el pueblo entero la tenía. Aparecían ángeles armados con armadura, casco, pectorales, armas de oro. Y la gente veía todas estas visiones. Y la gente decía, todos pedían a Dios que estas visiones anunciaran algo bueno. Era el pensar de la gente. Lo que indicaba que Dios, en medio de todo eso que estaba ocurriendo, lo malo, Dios aún miraba a su pueblo. Estas ideas se están metiendo, como dije, poco a poco. Iban entrando poco a poco, pero ya empezaron a llegar de lleno. Y con ese gimnasio y con el efebio, era una especie de escuela donde se iba adoctrinando, recuerda, a los más jóvenes, se les iba metiendo en la cabeza que los dioses eran iguales, que si de verdad había un Dios que se había revelado a Moisés en el Sinaí hace unos 700 años, bueno, también Zeus era igualito que ese Dios, cosas como esa. Poco a poco, después el rey envió al ateniense Geronta para obligar a los judíos a que desertaran de las leyes de sus padres y a que dejaran de vivir según las leyes de su Dios. Y además, para contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico y el templo de Garizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes del lugar. Este recrudecimiento del mal era para todos penoso. Segunda de Macabeos 6, 1-5. Dentro del mismo templo de Jerusalén metieron una estatua, un ídolo, Zeus olímpico, o sea, Zeus el que está en el monte Olimpo. Decían, bueno, pero si Yahvé es un Dios poderoso, bueno, Zeus es poderoso, así que es lo mismo, métanlo ahí. Pero eso iba acompañado de otro tipo de rituales, sacrificios con animales que no permitía la ley judía. Había orgías, entregas de vírgenes a rituales de esos dioses. Había un desenfreno sexual con prostitutas que estaban dentro del templo. O sea, todo eso empezó a meterse. Apenas los sacerdotes del pueblo empezaron a alejarse de Dios, empezaron a alejarse del hombre o de aquellos hombres que sí cumplían la ley, la palabra de Dios, y empezaron a usurpar el puesto. Y se fue contaminando poco a poco la religión y la sociedad. Empezaron a aparecer los mártires. Segunda de Macabeos 6, del 10 al 11 nos dice, calamidad inminente. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos. Las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados al pecho y las precipitaron desde las murallas. Los mismos judíos ya empezaron a aceptar la cultura griega que los iba alejando de la ley de Moisés, de la ley de Yahvé, y delataban a los demás. Esta mujer había circuncidado a sus hijos, bueno, la agarraron
Mataron a los niños y los cadáveres se los colgaron aquí, llevaron a la mujer a una muralla altísima y de allá la tiraron abajo. Otro martirio, el del otro sacerdote santo, Eleazar. Lo querían obligar a que comiera carne de cerdo, prohibida para los judíos. Lo agarraban a la fuerza y se la trataban de meter a la boca y él escupía. Y el santo sacerdote Eleazar decía, ya yo soy un anciano de 90 años, no me van a obligar. Lo llevaron aparte y le dijeron, mira, Eleazar, busca carne de la que tú sí tienes permitido y llévala enfrente del público y te la comes. Así ellos van a pensar que tú comiste carne de cerdo y salvas la vida. Eleazar dijo, no. Yo a mis 90 años he sido testimonio de la palabra de Dios. Y yo he sido un cumplidor y un ejemplo de que Dios actúa. Ahora, al final de mi vida, yo voy a hacer un escándalo para los más jóvenes. No. Bueno, sí, ha sido la hora de que me llamen y así ocurrió. Mataron a este santo anciano a punta de golpes. El martirio más conocido es el de la madre con sus 7 hijos. Esto se encuentra en la segunda de Macabeos 7:1-42. La mamá y los 7 hijos lo llevan ante el rey. El rey quiere ver cómo ellos reniegan de su fe, se niegan rotundamente y uno a uno van matando a estos muchachos, estos jóvenes, todos dan testimonio ante el rey se enfada hasta al final, pues mata a la mamá de ellos. Un versículo que nos ilustra esto dice, el segundo de los hijos dijo, por ello también este sufrió a su vez la tortura como el primero. Al llegar a su último suspiro dijo, tú criminal, nos privas de la vida presente, pero el rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Los libros de los Macabeos exaltan siempre eso, esa vida eterna, una vida eterna inmediatamente, una vida eterna en el momento justo después de la muerte, ya que el judaísmo decía que sí había una resurrección, pero al final, cuando ya todo pasara, podían ser 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 años. Sin embargo, ya ellos manifestaban que iba a haber una resurrección automática. Este es una de las enseñanzas del libro de los Macabeos. En medio de todo esto, Matatías inicia la rebelión. Matatías también era un sacerdote, un hombre de Dios, se va de Jerusalén, tiene 5 hijos, ya los conocemos, son de los más famosos. Uno, sobre todo, el tercero, conocido como Judas Macabeo, ¿no? Macabeo significa martillo. De ahí entonces es el nombre de toda la familia y de los libros que vamos a leer. También querían obligarlos a desertar y le enviaron funcionarios. Ellos de Jerusalén se van a otra ciudad, pero los funcionarios fueron llegando ciudad por ciudad. Cuando llegan donde ellos le dicen, bueno, estamos aquí y delante del pueblo, un judío iba a obedecer a este funcionario griego y vino Matatías, dijo, no vas a traicionar la ley de Dios delante de nosotros, y Matatías mató a este judío y también mató al funcionario que venía del parte del gobierno griego, y esto inicia la rebelión. A este grupo que se apartó junto con Matatías, su familia y otros más, estaban los hasideos, los hasidim en hebreo, es decir, los piadosos, la gente que guardaba celosamente el cumplimiento de la ley. Y así se fueron uniendo cada vez más gente que dijo, no, aquí cumpliremos la ley dada por Dios. A pesar de que allá en el templo, a pesar de que muchos paisanos de nosotros, muchos hermanos de nosotros estén renegando y abandonando la fe, nosotros seguiremos porque Dios de alguna manera
va a actuar en medio de nosotros. Esto está en 1 Macabeos 2, del 1 al 68. A continuación les bendijo y fue a reunirse con sus padres. 1 Macabeos 2, 1, 70. Muere Matatías. Inicia el anciano Matatías y muere. En su lugar entra en escena Judas Macabeo. Judas el Macabeo sigue la misma línea. Enfrenta ya militarmente. Ellos no eran militares y sin embargo desarrollan una destreza única para enfrentar cuando el gobierno le va enviando paulatinamente diferentes generales para que aplaquen esa rebelión y cumplan a la fuerza el nuevo decreto de abandonar la ley de los 10 mandamientos revelados en el monte Sinaí. Judas contra el general Nicanor. Nicanor, 3 veces criminal, que había traído a los 1000 comerciantes para la venta de los judíos, con el auxilio del Señor, quedó humillado por los mismos que él despreciaba. Le habían dado una orden al general Nicanor, griego, para que destruyera a Judas Macabeo y su ejército. Sin embargo, en la mente de Nicanor estaba atrapar judíos para hacerlos esclavos. Pero el ejército de Judas, a pesar de que tenía menos soldados, venció a Nicanor y Nicanor quedó humillado. Los planes de Nicanor quedaron totalmente desarmados. El templo, como vimos, estaba en manos y con una estatua y con todo tipo de desorden espirituales y materiales dentro. Aconteció que el mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mes de Quisleu, tuvo lugar la purificación del templo. Es decir, 25 de Quisleu es 25 de diciembre. Un 25 de diciembre metieron una estatua de Zeus y un 25 de diciembre Judas Macabeo logró liberar y purificar el templo. Hoy día los hermanos judíos siguen con esta celebración conocida como el Hanukkah, la dedicación, la inauguración, fiesta de las luces, popularmente se le conoce. Segunda de Macabeos 10, 5, 8. Otro general aparece en escena, el general Gorgías. Eran menos, muy pocos los soldados de Judas y Macabeo y tenían temor y enfrentar. Y Judas Macabeo le dice, recuerden que en el pasado, de una u otra manera, Dios siempre estaba con el pueblo. Así ayudó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Josué. Le iba recordando. De alguna manera Dios nos va a ayudar a nosotros. Entonces Judas Macabeo les dice, tuve una revelación, tuve un sueño. Dice, al día siguiente, se enfrentaron con Gorgías, y algunos murieron. Algunos de los soldados de Judas murieron. Y cuando fueron a recoger los cadáveres, por debajo encontraron objetos dedicados a los ídolos, porque era extraño si Dios los estaba protegiendo. Entonces, dice, habían sucumbido aquellos hombres y bendijeron pues todas las obras del Señor, pues justo que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica rogando que quedaran completamente borrados su pecado. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuviera limpio de todo pecado. Y por eso pidió que se hiciera una colecta para que se enviara al templo de Jerusalén y se hicieran oración por todos esos que habían muerto. Dice el texto, pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Ya en el tiempo de los macabeos, los judíos oraban por los difuntos. Ellos sabían que habían muerto en pecado y que de alguna manera estaban en un estado o lugar donde eso había que borrarlo.
Por eso iban a hacer oración mientras esperaban esa purificación para que entraran totalmente limpios al cielo. Segunda de Macabeos 12, 38, 46. Nicanor, como vimos que fue derrotado, ve que Judas tiene muy buenos soldados y le dice, vamos a hacer la paz. Pero este Nicanor era pero muy traicionero. El perverso rey Antíoco Epífanes dijo que de alguna otra manera había que meter dentro de Israel, había que meter toda la cultura griega. Y él mismo dijo, yo voy a ir allá y voy a matar a todos esos judíos. Voy a cometer su país, lo voy a convertir en un cementerio gigante, en una fosa común. Pues bien, mientras el rey Antíoco el perverso iba de camino, el Señor le hirió con una llaga incurable, con muchos dolores, pero incluso esto no doblegó al rey. El rey aún así dijo, vamos a acelerar, aceleren para ir allá. Pero mientras iba a la velocidad, lo tumbó del carro que iba y todos los huesos se le quebraron. Posteriormente, fue recogido el perverso rey y su propia gente dice, hasta el punto que de los ojos del impío pululaban gusanos, caían a pedazos sus carnes, aún estando en vida, entre dolores y sufrimiento, y su olor fétido apestaba todo el ejército. Al poco antes, ese rey creía tocar el cielo, ahora podía ser llevado, no podía ser llevado por lo insoportable y la repugnancia de su olor. Tristemente, este hombre hizo mucho daño al pueblo y al final iba a hacer más daño, pero Dios de alguna manera intervino a favor de su pueblo. En otra batalla, también Judas Macabeo animaba a su pueblo. Y mientras animaba a su pueblo les dice, mire, yo tuve una visión. En la visión, en este sueño, yo veía a un hombre con las manos extendidas orando. Recuerdan que hace un rato mencionamos a Onías, que había sido un sacerdote pero muy correcto. Bueno, en la visión que tuvo Judas, vio al difunto Onías orando por el pueblo. Pero al lado de el sacerdote Onías, del alma de Onías, vio a un anciano de cabellos blancos y también lo vio orando por el pueblo. Entonces, el santo Onías le dice a Judas Macabeo, ¿sabes quién es este? Este es el profeta Jeremías, que ora mucho por su pueblo. Entonces Jeremías en la visión agarra una espada y se la da a Judas Macabeo para que venza sobre el poderoso ejército mayor que el que él tenía. Vemos aquí la intercesión de los santos. Como desde el Antiguo Testamento ya los judíos creían en la oración por los muertos y en la intercesión de aquellos hombres que habían tenido una vida muy recta y que estaban en la presencia de Dios y oraban por el pueblo de Dios que estaba todavía peregrinando en esta vida. Esto está en 2 de Macabeos 15, del 11 al 16. Como le dije, Nicanor rompió la paz. Él era muy traidor, muy traicionero. Judas Macabeo se alía con Roma porque sabe que Roma es una potencia que viene subiendo. Y bueno, tristemente, hermano, Judas Macabeo cae en batalla. Hay un nuevo rey, empieza una pelea entre las mismas familias, llega otro rey, quita al que está. La pelea de la familia esa de los griegos, pero mire, eso en el extranjero, muy lejos de Israel. Pero esa política, esas guerras que son en el extranjero, afectaban acá. Porque a veces pensamos de que no, pero mira, eso que está ocurriendo es internacional, eso a mí no me afecta, yo vivo por acá. Eso es en Asia, eso es por allá, por Europa. Eso, bueno, de donde estaban los judíos, donde estaba la guerra de las familias de los Seleucidas, era por allá bien lejos. Pusieron un nuevo gobierno, pusieron un nuevo gobernador llamado Báquides. Había un nuevo sacerdote, también era un perverso.
se llamaba Alcimo. Báquides arma un ejército y bueno, con este ejército logra vencer. Judas Macabeo, en medio de la batalla, ve una oportunidad para vencer a Báquides, pero Báquides se rearmó y venció a Judas Macabeo. Esto está en 1 Macabeo 9, del 14 al 22. Toma Jonatán el mando. Jonatán llega en un momento donde ya no hay tanta guerra. Báquides ve que el pueblo judío es pero muy agresivo, duro de roer, y decide hacer alianza y una paz. Aquí ocurre otro fenómeno. Llega la paz. Ya los judíos tienen su templo para ellos, para su ceremonia, su liturgia, cumplir con sus mandamientos, con la predicación de la palabra de Dios, de los profetas. Y en este momento de paz empiezan a darle regalos. Los griegos, el gobierno griego empieza a darle regalos al Jonatán Macabeo. Le dan hasta una corona. Lo visten de morado, púrpura. ¿Se acuerdan que ese es el vestido que significa la realeza? Los impuestos le dicen, mira, esto lo puedes utilizar para ayudar al pueblo. Y lentamente Jonatán va cayendo y se va envolviendo y va siendo presa de la política de los seleucidas griegos. Y el hombre es nombrado sumo sacerdote y a la vez es nombrado mericiarca. Es una palabra que significa como un príncipe, un hombre que está al frente de algo. Y hermano, los macabeos son de la tribu sacerdotal, por lo tanto, ellos no eran del linaje de David, eran muy buenos defensores, pero cada quien tenía un rol que cumplir y ellos lentamente cayeron en la trampa de los griegos. No cayeron a la fuerza militarmente, pero cayeron con regalos, cayeron con otro tipo de estrategia. Recuerden lo que dice después de cuando Satanás se le aparece a Jesús en el desierto. Jesús lo vence. ¿Y qué dice la palabra? Satanás se alejó para aparecer después en el momento oportuno. Así, la cultura griega de alguna otra manera entró en el momento oportuno, cuando había paz, cuando había tranquilidad en el pueblo de Dios. Esa corona no debía haberla aceptado. Ese título tampoco. Jonatán, pues, cayó dentro de eso. Alcimo, el perverso que también profanó el lugar santo y metía cizaña, como el anterior que estaba, ¿se acuerdan? El anterior que también se ponía Menelao a meter cizaña. Alcimo murió entonces en medio de grandes sufrimientos. 1 Macabeos 9, 54-57. Siguen las peleas en medio de estos reyes. Ahora, otro rey viene, Alejandro Epífanes, hijo de Antíoco, vino por mar y ocupó Ptolemaida. En ese tiempo estaba otro rey llamado Demetrio I. Ellos son familia, esa es la pelea de ellos. Pero esas peleas venían acá y le dijeron, uno, Alejandro y Demetrio, querían llevarse a Jonatán con él, porque saben que Jonatán era un buen aliado. Y Jonatán tomó un partido, agarró el partido de la política y dijo, bueno, mira, ya no queremos a Demetrio, vamos a tomar el partido de Alejandro. Y Alejandro le dio más regalos, le dio mucho más beneficios, mucho más. Y lentamente la cultura griega seguía rondando a las puertas con un pocotón de fortificaciones, muchas fuertes, diríamos cuarteles, ¿no? Estaban dentro de Israel, pero eran cuarteles con militares y funcionarios del gobierno griego. Estaban dentro de Israel a cambio de beneficio y de dinero. Que era sumo sacerdote, había aceptado ser un dirigente, como un príncipe, cuando no debió haberlo aceptado. Viene después, vimos a Demetrio I y Alejandro. Ahora viene Demetrio II. Demetrio I ya no está. Viene Demetrio II y
trata de hacerle la guerra a Alejandro, al que era del partido que había escogido Jonatán, que no tenía por qué estar en ningún partido escogiendo a nadie. ¿Ve? Ahora queda metido ya en guerra de reyes. Todos los tronos que se estaban peleando, estos de acá, el rey este con el rey este, eran como 4 reyes. Y él no tenía por qué estar metido en eso, ¿no? Pero se metió allá, en la boca del lobo, y ya empezaban a ver, le decían, mira, este apoya aquí, este apoya allá. Y acuérdense que también había hecho pacto con los extranjeros, con los romanos y en su momento también con los espartanos, es decir, una sección de la familia griega. Él se sentía muy poderoso, se sentía, decía, bueno, ya tengo tantos privilegios, estoy en el poder, no hay guerra, soy sumo sacerdote, estoy bien, estoy tratando a mi gente bien, así que sube otro funcionario llamado Trifón. Trifón se encarga de matar a un heredero al trono de los griegos. Trifón le hace la guerra a su propio gobierno y después que le hace la guerra se proclama rey y viene desde el extranjero a hacerle la guerra acá a los macabeos, a Jonatán. ¿Ve? Entonces, Jonatán, pues, lastimosamente, muere. Viene Trifón, como ve que es un gran, pero gran soldado, le arma una emboscada. Le dice que vaya a tal lugar, allá vienen, lo reciben, y cuando ya está ahí, le dice, oye, pero ¿por qué tú no mandas a tus soldados de vacaciones? Le dan licencia. ¿Para qué vas a llevar tantos soldados para allá? Y viene Jonatán Macabeo y cae en eso y le da licencia a sus soldados. Iba con una puñadita, nada más un poquitito. Cuando llega allá, la gente de aquella ciudad lo secuestran. Y la gente piensa que murió Jonatán. La noticia le llega al 5.º hermano, Simón Macabeo. Juan Macabeo murió en combate. Judas Macabeo murió en combate. Eleazar Macabeo murió debajo de un elefante, ya que el elefante era un arma de guerra que muchos ejércitos no veían. Y los judíos nunca habían visto un elefante como un arma de guerra. Entonces Eleazar se metió debajo de un elefante y lo perforó por debajo para descubrir si moría o no moría, si era débil este animal. Y el animal, cuando recibió la estocada, que la espada le entró, se desplomó y aplastó a Eleazar. Y ahora Jonatán secuestrado. 3 macabeos han muerto, uno está secuestrado, viene Simón. Simón Macabeo toma el poder. Trifón, como dijimos, había armado toda esta trama, secuestró, le dijo, mira, dame un rescate y te doy a tu hermano. Entre lo que estaba Simón pensando en que si le doy o no le doy el rescate, pues bien, Trifón, el funcionario seleucida griego, mató a Jonatán Macabeo. Viene otro rey. Miren las peleas que hay. Podemos ir enumerando. Más de 4 reyes. En una ocasión un funcionario le consultó y le dice a este nuevo rey, mira, ¿sabes qué? Simón, el Macabeo, el 5.º de los hermanos, yo fui a visitar una vez su palacio y tiene más joyas y tiene más tesoros que tú y que muchos de tus funcionarios. Y al nuevo rey griego esto le molestó. Entonces, también le hacen lo mismo. Como saben que era un buen soldado, le arman una emboscada y tomaron a Simón y a los suyos. En la sala del banquete, cuando ya estaban bastante ebrios, le mataron a Simón junto con sus familiares y algunos de sus servidores. Primero de Macabeos 16, 15, 16. El libro de los Macabeos termina de esta manera. Las restantes actividades de Juan, sus guerras, las proezas que llevó a cabo, las murallas que levantó
y otras empresas están escritas en el libro de los anales de su pontificado, a partir del día en que fue nombrado sumo sacerdote, sucesor de su padre. Simón tenía hijos. Los 5 macabeos mueren y viene uno de los hijos del último de los macabeos, Simón, Juan, también es nombrado igual que su padre y su tío, con esto de mericiarca, es decir, como un príncipe, un etnarca que tenía dominio sobre el terreno, algo que no debieron haber aceptado. Ellos no tenían por qué aceptar eso, porque eso solamente era la tribu de David. Después de Juan, ya el libro 1 Macabeos 16, 23-24 termina, y la historia judía continúa, y de ahí viene la dinastía de los Asmodeos, es decir, los continuadores de esta defensa de la religión y de las creencias que reveló Dios a Moisés en el monte Sinaí. Para esta charla utilicé estos libros, que uno lo compré en la librería arquidiocesana y el otro lo compré en la librería San Pablo, hace años, hace más de 10 años. Y de esta manera, basándome en un cuadro que ahí había, fui sacando los textos que van haciendo un orden. Los libros de Macabeos no tienen un orden, no es que uno explica al otro. Es más, se sabe de que hay 4 libros que eran de Macabeos. Alguien después hace un resumen, lo compila y saca 2, en donde quizás hay datos que empiezan en uno y los amplían en otro, y viceversa. Solamente conocíamos los libros de Macabeos, de que son de los deuterocanónimos, libros que los judíos, cuando ellos escogieron su canon, simplemente los dejaron por fuera, pero los respetan y los valoran mucho. Muchos siglos después aparecerá Martín Lutero y tomará esa misma idea de los hermanos judíos que dejaron por fuera los macabeos y otros más, y por eso ellos, a pesar de que los respetan, respetan los libros de Macabeo, no los consideran palabras de Dios. Es decir, como que los libros tienen un rango, pero los macabeos están por debajo de ese rango. Aquí son solamente válidos para conocer historias y para conocer algunas tradiciones del pueblo judío y de cómo hubo esa conexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento, porque recuerden, ya ahí nada más faltaban unos 160 años, 100, 50, 40 y así, hasta que nace Jesucristo. Son los libros que nosotros aceptamos, los libros de Macabeo, como palabra de Dios, porque la Iglesia Católica así nos los ha dicho. Vienen dentro de los 7 libros deuterocanónicos. Sus antiguas escrituras, puede que solamente las más conocidas, antiguas, estén escritas en griego, pero muy valiosas para instruir, para corregir y para instruir en el bien, ya que San Pablo dijo que toda la escritura, toda la escritura ha sido revelada por Dios. Solamente 2 cosas: sigamos valorizando estos libros de Macabeo, y utilicé la mayor de las referencias de los propios libros. Por eso ven que he leído, pero es para que nos vayamos empapando y nos motivemos a leer los libros de los Macabeos. Muchas gracias. Hasta aquí, pues, esta charla resumida sobre los libros de los Macabeos.